Y el libro de Santiago, en el capítulo 2, vamos a leer del verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, que fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiero hablarle de que hoy decidí matar mi fe. Diga conmigo: hoy decidí, pero dígalo convencido, diga: hoy decidí matar mi fe. Eso es lo que el libro de Santiago nos muestra en este pasaje. Personas que deciden matar su fe por no tener obras que respalden la fe que dicen procesar, la fe en la cual dicen creer. Entonces nosotros, cuando vemos la oportunidad de hacer una obra que concuerda con nuestra fe, tenemos que hacerla y no negarnos. Como vemos aquí en el pasaje que leemos, que dice la Biblia que hay personas que están pasando necesidad, tú puedes ayudarlos, deberíamos ayudarlos por nuestra fe, y dice que decidimos no ayudarlos. Y que en ese momento que tú decides no ayudar, no hacer una obra, lo que estás haciendo es matar tu fe. Porque dice aquí claramente que la fe sin obras es muerta. Diga conmigo: la fe sin obras es muerta. Entonces yo tomo la decisión, ¿verdad? Y digo: bueno, yo veo que esta persona está teniendo necesidad. Yo soy cristiano, yo creo en el amor de Dios, creo en la bondad, creo en la generosidad, pero no hago un acto de bondad. Como cuando tú ves a una persona que necesita que comer, yo les decía a ustedes, ¿verdad?, la otra vez, que a veces estamos tan locos o tan mal de la cabeza, que alguien nos pide una ayuda, ¿y qué le contestamos? Ahorita no, gracias. O sea, como si te estuviera ofreciendo algo. No te está ofreciendo nada, te está pidiendo que le puedas ayudar. Y hay personas que dicen: no, ahorita no, gracias. Entonces nosotros tenemos que tener, ¿verdad?, una fe que concuerde, unas obras, que concuerden con nuestra fe. Ahora, cuando una persona dice: yo tengo fe, pero no tienes obras, te estás engañando, no tienes fe. Aunque digas que tienes fe, aunque tú estés diciendo: yo creo en Cristo y hasta traigo colgada mi crucecita, pues es un adorno nada más. Porque si tú de verdad creyeras en Dios, tus obras revelarían la fe que hay en ti. Pero cuando una persona dice: yo creo en Dios, y sus obras es como si no existiera Dios, se está engañando a sí mismo. Y lo que Dios trata de mostrarte es que en realidad tu fe está muerta. La fe se puede morir cuando carece de obras. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces,
Los que dejan de creer un día es porque antes dejaron de servir a Dios. Si tú sirves a Dios, tú haces obras que van tomadas de la mano de tu fe y tú de repente dejas de servir a Dios, vas a empezar a dejar de creer. Hay personas que usan frases como: tengo muchos problemas, tengo muchos compromisos y ya no puedo servir a Dios. Otros más espirituales dicen: necesito un descanso en mi ministerio. Me siento muy cargado, muy agobiado. Quiero decirte que sirvas o no sirvas, siempre van a haber problemas. Sirvas o no sirvas, siempre van a haber luchas, siempre van a haber pruebas. Si dice amén conmigo. La realidad es que has dejado de creer. Y el resultado de dejar de creer es dejar de hacer obras, de poder servir a Dios como lo hacías antes. Cuando realizas lo que crees, tu fe crece. Si dice amén conmigo, se aumenta. Ahora, recordemos que la fe va muchas veces más allá de la lógica y de la razón. Si dice amén conmigo. Por eso tenemos nosotros que obedecer la fe, porque la fe trae bendición. Hace unos días hablábamos de que Jesús va al desierto y allá en el desierto lo sigue aproximadamente una multitud de 5,000 personas. Yo pienso que eran mucho más de 5,000 personas. Entonces dice la Biblia que solo contaron a los hombres y habían 5,000. Imagínense que cada hombre, ¿verdad?, hubiera llevado una mujer. Ponga usted que habían 10,000 más niños. Ahora, de todas esas personas, ¿usted cree que solo un niño llevaba panes y peces? Normalmente quien carga alimento y se preocupa por el alimento son las mujeres. ¿Usted cree que no había alguien más que llevara panes y peces? ¿O algún otro alimento? Claro que sí. Pero solo hubo uno que creyó que si ponía en manos, ¿verdad?, del Señor el alimento. Mire, es más, el niño a lo mejor ni sabía si lo iban a multiplicar o no. Muchas personas podrían haber pensado: híjole, solo traigo 2 panes y un pez. Y traigo 5 chamacos a los cuales darle de comer. Si entrego los panes y los peces, ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Qué le voy a dar a mi hija? Ahorita que nos manden a descansar, pues ahí, ¿verdad?, escondiditas comemos nosotros. Porque primero tengo que ver por mis hijos, por mi familia. Eso es lo que decía la lógica. ¿Sí dice amén conmigo? Y entonces el Señor agarra los panes, los peces que le da un niño y toma esos panes, esos peces y los multiplica y les da de comer a todos. Que muchas veces nuestra lógica va en contra de nuestra fe. Como tú, ¿verdad?, de papá, de mamá, que le enseñes a tu hijo que es bueno ser amable, ser generoso, ver la necesidad de los demás. Vas por la calle, tu hijo ve a un niño descalzo, se quita los zapatos y se los da. Y tú se los acababas de comprar. Y le dices: chamaco loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué te quita los zapatos y se los das a ese niño? Ve y pídeselos. No sé si me entiende. Eso es en general el pensamiento de muchos. No todos. Porque hay gente, ¿verdad?, que dice: qué bueno hijo, qué buena hija que hayas sido así. Que le hayas ido a dar, ¿verdad?, tus zapatos. Que le hayas dado. Porque la fe debe de tener obras. Si tu fe no tiene obras, la fe está muerta. Si dice amén conmigo. Entonces puedes tener dentro de ti el cadáver de una fe. Está muerta. No tiene vida. Pastor, ¿cómo sé que mi fe no tiene vida? Por tus obras. Cuando el Señor te dice: no puedes seguir en enemistad con esa señora, con ese señor, ve y pídele perdón. Y tú dices: no, yo no puedo olvidar lo que me hizo. Cuando tú ves el error de una persona y vas y lo criticas y lo murmuras, ¿cómo se atrevió a hacer eso? Entonces tú dices tener fe, pero en realidad es una fe muerta. Y eso es lo que dice ahí, mire, Santiago. Ahora, me llama mucho la atención lo que dice el verso 19.
Si me lo pone por favor ahí en la pantalla. Léalo conmigo, dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen en Dios? Dice ahí, mire, bien haces. Pero también hay un nivel de fe que tienen los demonios. Y hay cristianos que su fe no está como debería de estar, solo llega al nivel de fe de los demonios. Entonces dice: ¿tú crees que Dios, verdad, es real? Bien haces, eso está bueno. Pero los demonios también lo hacen. Los demonios también tienen esa fe. Entonces, escúcheme bien, el nivel de fe de los demonios les alcanza para saber que Dios es real y que Dios existe, pero esa fe no les alcanza para salvarse. El nivel de fe de un demonio le alcanza para saber que Dios está ahí, pero no le alcanza para salvarse. Y hay muchas personas que tienen fe en Dios y saben que Dios está ahí, pero no buscan que Dios les salve. No buscan confiar en Dios como deberían. Y por eso es que aunque saben y conocen de Dios, viven como si Dios no existiera. Viven como si Dios no fuera real. Los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles que experimentaron la gloria de Dios. Ahí estuvieron, nadie se las contó, ellos la experimentaron. Y aún así decidieron darle la espalda a Dios, rebelarse contra Él, porque querían su propia gloria. Y eso es lo que muchas veces pasa con el creyente. Cuando el creyente ya no quiere la gloria de Dios, ahora quiere su propia gloria. No quiero la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Sirve a los demás. ¿Cuál es mi gloria? Que los demás me sirvan. Entonces, cuando ya no quiero la gloria de Dios, ahora busco la mía y dejo entonces de estar creyendo en Dios como debería de hacerlo. No sé si usted ha escuchado muchas veces en la noticia asesinos, violadores que dicen: creo en Dios. Saben que Dios está ahí. Saben que Dios es real. Pero esa fe no les alcanza para salvarse. Es la misma fe de un demonio. Ellos mismos saben. Una persona que mata a otra no lo trae en su naturaleza. Es influenciada por un demonio. Y el demonio no solo contamina nuestra manera de pensar, sino que contamina nuestra fe. Y me puede llevar a creer que no me va a pasar nada malo si no obedezco a Dios. Que no me va a pasar nada malo. Y entonces hay un montón de personas quitándole la vida a otros, matando, violando niños, haciendo un montón de barbaridades. Y dicen: yo creo en Dios. Hay personas asesinas que hasta se tatúan el rostro de Cristo, el nombre de Dios, una cruz, un crucifijo, la cara de un santo, de una virgen, y dicen: soy un creyente. Yo creo en Dios. Mi mamá de pequeño me llevaba a la iglesia. Pero su fe se quedó al nivel de la fe de un demonio. ¿Sabe qué es lo que hace un demonio? Robar, matar y destruir. ¿Sabe qué es lo que te va a llevar a ser un demonio? Si nada más te quedas al nivel de la fe de un demonio. Y eso es lo que dice Santiago. Santiago empieza a explicar y dice, ¿verdad? Los demonios también tienen fe, pero no pueden hacer obras a favor de Dios. Entonces dice Santiago, ¿verdad?, en este pasaje, que no podemos separar la fe de las obras. No podemos estar viniendo, ¿verdad?, el domingo a la iglesia, salimos de la iglesia y vivimos como si no conociéramos a Dios. Hay personas que llevan años escuchando la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Que llevan años escuchando la palabra de Dios y no quieren cambiar sus vidas. Quieren seguir viviendo igual. No quieren cambiar y siempre dicen: todos los demás están mal. Todos los demás y todos los demás y todos los demás y todos los demás. Y no quieren tomar la decisión de decir: ya sé que estoy mal, ya sé que estoy viviendo en pecado, ya sé que estoy adulterando, que estoy fornicando, que necesito bautizarme, ya sé que necesito arreglar mi vida. No lo quieren hacer. Pero sí creen en Dios.
Y sí vienen los domingos a la iglesia, pero no quieren tomar la decisión de cambiar, de ponerle obras a la fe que tienen. Entonces la vida cristiana, hermanos, no podemos jugar con ella. Tenemos que hacer compromisos reales. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces el demonio no solo va a influir tu comportamiento, sino también puede influir tu fe. Quienes dirigen una secta o un grupo religioso pagano son personas que tienen espíritus y demonios detrás de ellos. Tu fe debe estar basada en la palabra de Dios y debes de conocer la palabra de Dios, porque pueden venir espíritus y demonios a torcer la escritura y a decirte, no es malo, no es malo. Sí, ahí dice la Biblia, pero eso no fue lo que quiso decir Dios. No es malo. Sí, la Biblia dice que tienes que casarte y que honroso sea el matrimonio delante de Dios, pero ya eso ya pasó. Ahora ya no se hace. Y aun cuando está profetizado que en los postreros días, cuando venga, esté cerca la venida de Jesús, la gente va a prohibir casarse. Entonces hoy están prohibiendo que un hombre y una mujer se casen y están aprobando que un hombre con otro hombre se casen. ¿Verdad? Y personas que dicen Dios ama a los homosexuales. Y hay iglesias con pastores homosexuales dirigiéndolas. Entonces quiero que entienda eso, que ellos dicen que creen en Dios, pero sus obras son obras de demonios. Y usted tiene que saber que si usted cree en Dios, tiene que tener obras de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, yo hago lo que mi Padre me dice. Yo hago lo que vi del Padre. Yo hago lo que he escuchado del Padre. Yo hago lo que el Padre me envió a hacer. Jesús tenía fe en el Padre y hacía las obras del Padre. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces nosotros tenemos que aprender a que nuestra fe y nuestras obras vayan de la mano. Quiero que usted aprenda que hay un camino hacia una fe débil. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una versión de la Biblia que dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pastor, yo tengo por costumbre ir a la iglesia todos los domingos. Pero de repente me hice amigo, me hice amiga, ahí, ¿verdad? De otro joven, y ahora me dice que para qué voy todos los domingos a la iglesia, que para qué oro, que para qué leo la Biblia, que ni es cierto que es un libro escrito por hombres, y empiezas a dejarte influenciar, y las buenas costumbres de fe que tenías, las empiezas a corromper. Entonces, corromper es que lo bueno lo empieces a mezclar con lo malo, y digas, no hay problema, así se llevan. Sí puedo ir a la iglesia a tomar Santa Cena y luego puedo ir a tomarme una cerveza y bailar. Sí puedo, no pasa nada. Y empiezas a corromper las cosas buenas de parte de Dios. Y dices, pues yo sirvo en la iglesia, aquí en la iglesia levanto mis manos, pero allá en el mundo me comporto de una manera diferente. Y empiezas a corromperlas. Eso te lleva a un camino donde tu fe se va a ir debilitando. Y muchas veces decimos, pero si ese hermano, esa hermana era bien apasionado por el Señor, oraba así con mucha fe, predicaba la palabra y ahora ni quiere venir a la iglesia. ¿Qué le pasó? Que su fe se fue debilitando. Todo lo débil necesita una fuerza externa. ¿Sí dice amén conmigo? Si no la recibe se va a morir. ¿Verdad? Por eso el Señor es nuestra fortaleza. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿sabe qué? Pues hoy
Honesto, tengo una fe que está débil, se está debilitando mi fe. Necesito que el Señor fortalezca mi fe, que el Señor le dé fuerzas a mi fe. Si dice amén conmigo. Muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia pasaron momentos donde su fe se debilitó, donde su fe les empezó a faltar, donde su fe no era tan fuerte como antes. Y esos hombres buscaron del Señor en esos momentos. Jesús mismo está en el monte del Getsemaní y dice: Señor, ¿es posible que pase por sobre mí esta copa? Y el Padre le dijo no, y lo volvió a hacer 2 y 3 veces, y en la tercera vez dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y dice la Biblia que el Señor envió un ángel y le fortaleció. Hasta nuestro Señor Jesús necesitó fortaleza en un momento de prueba, porque las pruebas van y golpean directo a la fe de las personas. Cuando tú estás pasando por pruebas, en ese momento tu fe es golpeada y dices: ¿será que Dios me habrá abandonado? ¿Será que Dios no está con mis hijos? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Por qué está pasando esto? Los problemas golpean directo a la fe de los creyentes. Si dice amén conmigo. Y ahí tú le dices: Señor, fortaléceme, porque así como estoy no voy a poder. ¿Cuántos en medio de las pruebas han tenido ganas de renunciar? ¿Cuántos en medio de las dificultades dicen: ya no quiero, ya no puedo, hasta aquí llego? ¿Sabe usted que hasta a los pastores les pasa eso? Y dicen: ya no puedo, esto es mucho. Entonces, ¿sabe qué, pastor, apóstol? Ponga a alguien más. Yo me hago a un lado. No puedo lidiar con ir a servir a los demás, ir a servir a la iglesia y saber que tengo un hijo con problemas de alcoholismo, una hija que se me está descarriando, ¿verdad? Que hay problemas con mi esposo, con mi esposa, y eso me golpea la fe. Entonces me hace pensar, me hace deducir que si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me está pasando esto? Y hay personas que abandonan porque su fe se va debilitando. Anote por favor los siguientes puntos. El camino a una fe débil comienza, número 1, con las preocupaciones. Diga conmigo: preocupaciones. No las podemos evitar. Es parte de nuestra naturaleza preocuparnos. Usted no puede evitar preocuparse. Si dice amén conmigo. Pero sí debemos evitar permanecer, quedarnos en ellas. Estar siempre preocupado. Entonces no podemos permanecer en ellas porque le damos autoridad en nuestra mente. Y luego nos comenzamos a imaginar cosas que ni van a suceder. Concluir, ¿verdad?, que no importa lo que hagamos, todo va a terminar mal, y eso es lo que hacen las preocupaciones. Número 2, cosas que te van a llevar a tener una fe débil. Número 1, las preocupaciones. Número 2, el orgullo. El orgullo es confiar en ti mismo y dejar de confiar en Dios. Eso es el orgullo. Cuando una persona pone a Dios en segundo lugar y dice: no, ¿para qué voy a orar? Mejor yo lo voy a resolver, yo voy a hacer algo. Hay personas, ¿verdad?, que dicen: es que si no trabajo no como. Entonces por eso no voy los domingos a la iglesia. Por eso no tengo tiempo para ir a buscar a Dios. Y piensan de verdad, piensan en realidad que son ellos los que logran las cosas. Y a Dios lo ponen en segundo lugar. Si tengo tiempo, voy. No me presionen, no me digan. Cuando pueda, voy. No podemos nosotros tomar esa actitud. Si dice amén conmigo. Dios debe de tener siempre, siempre el primer lugar en nuestras vidas. Número 3, como lo mencionaba hace un momento, las amistades equivocadas. Las malas compañías van a corromper siempre la fe de las personas. Debemos elegir como amigos, debemos tener cuidado, a quienes elegimos como amigos. Debemos ayudar a las personas. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el mal, ¿verdad? Muchas veces de las otras personas va a poder contaminar nuestra fe. Hay personas que son bien pesimistas, son bien negativas. Y tú, que eras una persona de fe, cuando menos te das cuenta, empiezas también a hablar de forma negativa. Y a estar siempre declarando que todo va a terminar mal. Vemos en la Biblia, cuando Moisés manda 12 espías a ver cómo está la tierra, y de repente regresan los 2 espías, y 10 de ellos comenzaron diciendo, no vamos a poder, allá hay gigantes y nos van a matar. Y 2 de ellos dijeron, no hombre, como un bocado de pan nos lo vamos a echar, Dios está con nosotros y vamos a poder conquistar la tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Creyó más a los 10 que a los 2. La fe de ellos fue contaminada por lo que dijeron los 10. Entonces un pueblo que había estado preparado durante años, había estado preparándose para entrar a la tierra prometida, no entraron por una mala noticia. Y muchas veces Dios te quiere bendecir, pero como alguien te dice que no se puede, dice, no se puede. Cuando lo que el Señor quiere es que tú puedas ejercer tu fe, tienes que tener cuidado en las amistades que tienes. Si dice amén conmigo. Entonces hoy las personas, después de 3 días de estar conversando con alguien por WhatsApp o por Messenger, ya lo llaman su amigo. Tengo un amigo, es mi mejor amigo, mi mejor amiga. No es así. Número 4. Otra de las cosas que debilita nuestra fe es querer que Dios nos muestre todo lo que va a pasar. Cuando tú quieres que Dios te muestre todo lo que va a pasar, nunca vas y das pasos de fe. Porque siempre dices, no, aquí me voy a quedar hasta que Dios me muestre. Dime, Señor, ¿qué va a pasar? Y personas empiezan a confundir las señales y dicen, si el Señor me muestra y me da una señal, entonces adelante, decido. Entonces adelante. Imagínese a alguien que está orando por un trabajo y llegan y te dicen, mira, hay esta oportunidad y salió este trabajo para ti. Espere, me voy a pedir confirmación del Señor. Dan ganas, pero de darte un coscorrón santo para que se te quite, hombre. Entonces hay cosas que ya las estuviste orando, ya las estuviste pidiendo, te las presenta el Señor y todavía dices que vas a esperar señales. Amén. Si han leído la historia de cuando Moisés se lleva al pueblo de Israel y empieza Faraón a perseguirlos, y dice la Biblia que Moisés se para frente al mar y se pone a orar. Y el Señor le dice, no es tiempo de orar, levanta la vara nada más. Y levanta la vara y el mar se abre y a correr todos. Y entonces muchos, bueno, no sé si saben que Moisés era tartamudo. De aquí que terminara la oración ya les habían dado cuello a todos. Entonces el Señor le dice, no, ahorita no ores, levanta la vara y es tiempo de avanzar. Y muchos así están viendo los problemas, los tienen ahí encima y andan pidiendo confirmaciones. Hermanos, viene un tiempo de pruebas y de luchas. Vamos a entrar en un tiempo de ayuno. Yo como que no sé, pastor. Necesito así una señal, que el cielo se ponga rojo y ayuno. El que se va a poner rojo eres tú. Entonces andan buscando señales cuando Dios les dice, vienen los problemas, necesitamos meternos a orar y dicen que quieren señales para ir a orar. ¿Me motivan sus amenes? Entonces, debemos nosotros de empezar a creer y a confiar más en Dios. Si Dios nos mostrara lo que va a pasar, entonces no confiaríamos en Dios. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Señor, no veo nada claro, pero te creo a ti. Y si tú dices que por aquí, ahí vamos en el nombre de Jesús. Señor, no veo nada. Las cosas, tú me dices, Señor, que vas a bendecir mi familia y mi familia cada vez tiene más problemas. No veo nada claro, pero aquí vamos. Señor, yo tengo ganas de separarme y dejar este hombre, separarme y dejar esta mujer. Pero tú me das palabra y me dices que permanezca.
Tú me das palabra y me dices que vas a hacer de nosotros un gran matrimonio. No sé si te equivocaste y la palabra era para el de al lado, pero yo cada vez veo las cosas más difíciles. Entonces tú dices, las cosas no las veo, pero tengo una palabra de Dios y me voy a agarrar de ello, voy a seguir creyendo en su nombre. Y sigues adelante. Eso es que nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. Número 5, otra de las cosas que debilita la fe de un cristiano es hacer a un lado la palabra de Dios. Dice ahí Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces diga conmigo, aquí no hay ninguno. Cristianos que vienen a la iglesia y ni Biblia traen los sinvergüenzas. No se ría porque su solito se quema. Amén. No trae Biblia. Si yo les digo ahorita, levanten su Biblia, me puedo ir muy triste para mi casa, ¿verdad? Si le digo, levante el celular, hasta los chamaquitos de 8 años van a decir, ahorita saco el mío también. Si dice amén conmigo. No puedes hacer a un lado la palabra de Dios porque eso va a debilitar tu fe. Pastor, antes, en las noches, me leí hasta 8 capítulos de la Biblia. Y ahora, no, ya como a las 8 estoy dormido y no leo nada. Entonces no puedes hacer a un lado la palabra de Dios. Antes me apasionaba leer la Biblia. Y ahora, no, pues me da sueño. Por eso luego en las noches cuando no puedo dormir, me pongo a leer la Biblia y de voladita caigo. No use la Biblia para eso. Amén. Léala, medite en ella, instrúyanse en la palabra, venga a escuela dominical y tome Biblia. Porque el oír la palabra del Señor va a fortalecer tu fe. Entonces hay personas que están esperando grandes eventos cuando el Señor lo único que quiere es que escuche su palabra. Dice la Biblia que Elías, pasaba un momento de depresión donde quería morirse. Se metió a una cueva y ahí en la cueva adentro empezó a orar y dijo, Señor, quítame la vida ya. Estaba muy deprimido, se quería morir. Y entonces llega un ángel, ¿verdad? Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Sal. Y él sale de esa cueva y cuando sale empezó a buscar a Dios en medio de un incendio, en medio de un terremoto y en medio de una inundación. Y dice la Biblia que ahí no estaba Dios. Y cuando él se quedó calmado, dice, en medio de un viento apacible, ahí estaba la presencia de Dios. Elías andaba buscando la presencia de Dios en cosas muy fuera de lo común. Y a veces así hay cristianos que dicen, no, yo voy a tener una fe fuerte cuando venga así un supersiervo ungido, 2 veces santo, que me ponga la mano, que me despeine, que me tire al piso, que me haga dar 4 vueltas, vomitar y sacar el desayuno, luego que me pare, que llore, que se me salgan las lágrimas, los mocos, que pierda un zapato, que caiga por allá, que me le vuelva a levantar y entonces ahí va a tener una fe fuerte. ¿Sí dice amén conmigo? No, necesitas más Biblia, necesitas más palabra de Dios. Entonces, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Cristianos que tienen 5 años de ser cristianos, 10 años de ser cristianos, 20 años de ser cristianos y no pasan de Juan 3:16 y Filipenses 4:13. Hermano, dígame un versículo de la Biblia. ¿Cuenta el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija? Ya me acordé de uno. Ayúdate que te ayudaré. Y empiezan a decir un montón de cosas que no vienen ni en la Biblia. Amén. Entonces, dígame un pasaje de la Biblia de memoria. No, pues no me sé uno. ¿Y usted hasta sirve en la iglesia? Uy, sí, yo sirvo en la iglesia. Llevo 5 años de servir en mi iglesia. No puedes hacer a un lado la palabra de Dios. Medita en ella. Y para terminar, quiero hablarles sobre tener una fe auténtica. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces hay cristianos que ya se aprendieron el lenguaje cristiano. Ya saben cómo orar, ya saben cómo dirigir un culto, ya saben cómo predicar. Pero su fe está muy mal.
su fe no es la fe correcta y fingen una vida de fe. Fingen una vida de fe que no tienen. Entonces, en una ocasión estábamos con los líderes, estábamos hablando sobre las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo y hablamos del don de lenguas, ¿verdad? Y decían, ¿puede una persona andar en pecado y hablar lenguas? Claro que sí, sí lo puede hacer, porque así hay muchos dentro de la iglesia, que andan en pecado y hasta lenguas hablan, que viven una vida incorrecta y hasta sirven al Señor. Y a eso se le llama una fe fingida. Nuestra fe debe de ser auténtica y no fingida. Que cuando alguien te invite a robar y tú digas que no, aunque necesitas lo que te están ofreciendo que te robes, y tú dices no y no y no, que terminen diciéndote tú eres un verdadero cristiano. Tú no andas fingiendo tu fe. Tú eres una persona que cree en Dios y pone prácticas las obras de Dios. Si dice amén conmigo. Y ese debe de ser nuestro fin. La fe auténtica es la que vence a la fe muerta. La fe auténtica te lleva a hacer obras. La fe sin obras te lleva a morir en tu fe. Entonces la fe auténtica no va a permitir que tu fe muera. La fe auténtica, escúcheme bien, no es una fe sin errores. La fe auténtica no es una fe perfecta. Es una fe que a pesar de los errores, sigue creyendo en las obras de piedad del Señor.